Hola de nuevo, vamos a continuar esta sesión 5 instalando un editor de textos que mejora las funcionalidades que nos ofrece el editor de textos que viene por defecto con Joomla. Para ello nos vamos a la página de extensions.joomla.org y como vimos en el vídeo tutorial anterior, podemos acceder a las distintas categorías en las que están clasificadas las extensiones. En este caso nosotros nos vamos a ir al tema de edición, editing, y bueno, el que vamos a instalar es JCE, pero para que veáis cuál sería el proceso de buscar normalmente, vamos a darle a la parte dentro de las subcategorías que nos encontramos dentro de la parte de edición, vamos a darle al tema de editores. Podemos ver que hay 11 resultados y tendríamos pues varios editores que podríamos instalar en nuestro Joomla. En nuestro caso, fijaros que el JCE está resaltado como popular, tiene 726 votos y su valoración, como vimos en el anterior vídeo tutorial, es bastante buena. Es para la versión 1.5 y nos indica que es no comercial. La última vez que ha sido actualizado ha sido el 27 de noviembre de 2010. Bueno, accedemos a él. Y fijaros que me indica que con la instalación de este componente vamos a tener un componente, un plugin y una serie de ficheros añadidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nos indica que aunque es de tipo no comercial, ¿vale?, no tenemos que pagar por ello, pero no tenemos que pagar simplemente por lo que es el componente y el plugin. Por las extensiones, por los añadidos, ahí sí que te puedes registrar y pagar por esos añadidos que son bastante interesantes. Bueno, como os comenté, siempre fijaros en el número de versión, porque tanto para el propio Joomla como para las extensiones que instalemos, será muy interesante siempre tener la última versión de tanto de Joomla como de las extensiones que instalemos. Esto nos permitirá mantener dentro de lo posible nuestro sitio lo más seguro contra posibles ataques que tengamos a nuestro sitio web. Normalmente las versiones avanzan ya sea a una mejora de las funcionalidades tanto de las extensiones como del propio Joomla, o a que se ha detectado un agujero de seguridad en la programación de dichas extensiones. Entonces, una manera de proteger nuestro sitio web siempre será tener nuestro software actualizado a la última versión. Bueno, si os fijáis, aquí nos muestra una serie de... nos explica lo que es el editor, nos da una serie de imágenes que podemos ver en grande y luego podemos ver, como os dije, las valoraciones que han hecho los usuarios sobre dicha extensión. Entonces, en nuestro caso, vamos a darle directamente a descargar y nos envía a la página de referencia del JCE. Si os fijáis, en la home pues nos va a describir perfectamente, eso sí en inglés, lo que es el proyecto y nos comenta lo que os decía antes, que podemos comprar una serie de extensiones que aumentarán aún más, si cabe, las funcionalidades que nos ofrece el JCE. En nuestro caso vamos a descargar la parte que es gratuita. Entonces vamos a download y le decimos, bueno, nos aparece ya en la página de download y nos indica que podemos descargarnos un paquete para la administración de instalación, que este paquete ya incluye pues los dos componentes, bueno, el componente de la administración y el editor, que eran gratuitos. O sea, podemos descargar directamente de aquí. Como veis, es gratuito, no me he tenido que registrar ni nada. Si quisiera
si quisiera comprar las funcionalidades añadidas, en ese caso tendría que registrarme y realizar un pago. Bueno, como veis ya lo he descargado, ya lo tenía descargado. Entonces ya vamos a nuestra parte de la administración y para gestionar todas las extensiones tenemos este menú de extensiones. Vamos a ir a instalar, desinstalar. Vamos a darle a examinar. Le damos al componente, abrir, subir archivo e instalar. Normalmente en los componentes, los módulos, los plugins que descargamos para realizar esta instalación no suele haber problemas porque ya se encargan los programadores de hacerlos bien, y sí que puede haber problemas a veces, depende del tamaño del componente que instalamos, porque en nuestras configuraciones de PHP pues hay un parámetro que le indica cuál es el fichero máximo a subir. Entonces, si tuviéramos algún problema, normalmente en las páginas de los desarrolladores de extensiones te dan una explicación de cómo se realiza la instalación. En el caso del JCE, fijaros que tenemos aquí una parte de soporte, y tenemos unos tutoriales incluso de cómo realizar la instalación y la configuración. Entonces fijaros que el proceso que hemos realizado ahora pues nos lo explican perfectamente aquí, ¿de acuerdo? O sea, cuando tengamos dudas o tengamos algún problema de instalación, normalmente los desarrolladores de las extensiones nos explican cómo hacerlo. Incluso aquí tenemos un vídeo de demostración. O si tuviéramos algún problema, nos explica un segundo método de instalación. O si tuviéramos algún problema más, cómo podemos hacerlo de forma manual. Bueno, si volvemos a la parte de la administración, vemos que nos lo ha instalado, y nos ha instalado dos cosas en este caso. El propio paquete ya nos ha instalado un componente y nos ha instalado un plugin, y nos dice que lo ha hecho de forma correcta. ¿El componente dónde lo veremos? Pues lo veremos aquí. Fijaros, ya tenemos un componente nuevo que se llama JCE administración del JCE, y si queremos ver el plugin, pues tenemos que ir a gestor de plugins. Los plugins pueden estar publicados o despublicados, y podemos filtrar aquí por el hecho de que estén publicados o despublicados. Y luego también los plugins son de varios tipos: de autentificación, de contenido, de editores, de búsqueda, del sistema de usuario. En este caso, nuestro plugin seguramente es del tema de editores, y aquí lo tenemos. Tenemos que asegurarnos de que está publicado, Normalmente el orden en el que instalamos los plugins respecto a otros plugins de su categoría, en este caso de editores, normalmente el orden no es importante, pero en algunas situaciones sí que nos recomiendan desde la página del desarrollador que publiquemos un plugin antes o después de otro plugin que ya esté en el sistema. En nuestro caso no tenemos que tener en cuenta eso. Si queréis podéis entrar a ver si existe algún parámetro. En este caso, simplemente que está publicado, su nombre, esto no hay que tocarlo. Nos suelen dar en los plugins una descripción de lo que hace, y a veces en los plugins aquí viene una serie de parámetros que configuran el comportamiento del plugin. En nuestro caso nos dice que lo tenemos que hacer desde el propio componente. Pues cerramos, no tocamos nada, y vamos a ver cómo podemos activar este editor. Entonces, si vamos ahora al gestor de artículos y editamos, por ejemplo, cualquiera de los ficheros de los artículos que tenemos ya creados, fijaros que nos sale el editor de texto que teníamos anteriormente, con el que hemos trabajado en las anteriores sesiones. Para que nos aparezca aquí el nuevo editor de textos que hemos instalado, tenemos que ir a sitio, configuración global, y fijaros, aquí tenemos donde podemos elegir el editor que va a estar predeterminado para trabajar con él. Seleccionamos el JCE, le damos a guardar,
y si ahora volvemos a editar un artículo, veremos que es el editor. En cualquiera de los artículos nos va a aparecer ya el editor de textos, el JC. Fijaros que nos ha cambiado el aspecto, nos han cambiado los iconos y pasaremos a describir en otro vídeo tutorial pues las funcionalidades añadidas o la mejora, unas pequeñas mejoras respecto al que teníamos en la instalación por defecto de Joomla. Si quisiéramos desinstalar el componente o los plugins o los módulos que acabamos de instalar, porque no los utilizamos, entonces lo hacemos también desde extensiones, instalar, desinstalar. Fijaros que en este caso aquí me muestra componentes, módulos, plugins, idiomas, plantillas que están instaladas, y si por ejemplo accedemos a componentes, nos muestra todos los componentes que están instalados en mi sitio Joomla. Entonces simplemente lo seleccionaríamos, le daríamos a desinstalar y lo desinstalaría del sistema. En este caso también tendríamos que desinstalar el plugin que corresponde al JCE, que lo tenemos aquí, lo seleccionaríamos y lo desinstalaríamos. Como habéis visto, con una sola instalación nos ha instalado tanto el componente como el plugin. Esto puede que suceda o puede que no. Puede que tengamos que un determinado desarrollador nos ofrezca un componente, plugin, módulos por separado y tengamos que instalarlo cada uno de ellos por separado. A la hora de desinstalar, pues lo mismo, acordarnos de todo lo que ha sido instalado y desinstalarlo en cada una de sus secciones. De todas maneras, como os digo, en las páginas de los desarrolladores siempre hay una explicación de cómo instalar, actualizar y desinstalar. Entonces conviene consultar las páginas e incluso suscribirnos a una lista de correos si tienen, porque nos mantendrán informados de sus últimas novedades. Bueno, pues hasta aquí este vídeo tutorial. Continuamos con el siguiente.